La Iglesia Bautista de Nacimiento presenta su serie de estudios bíblicos sobre la familia. Hoy exploraremos amor, respeto y confianza en el matrimonio. En este estudio descubriremos cómo los roles dentro de la familia no solo traen armonía, sino que también glorifican a Dios y edifican su reino. Que este mensaje nos desafíe a cumplir con fidelidad el llamado que Dios nos ha dado en nuestros hogares. Este tema será desarrollado por nuestro hermano en Cristo, Ed Manuel Leiva. Bienvenidos a este tiempo de reflexión y aprendizaje en la palabra de Dios. Bien, hermanos, amor, respeto y confianza en el matrimonio. Estas tres palabras o conceptos son bien claves y son bien claves porque son necesarios para que nosotros podamos, en cierta manera, tener en cuenta o debemos tener bien en cuenta estos tres conceptos para poder tener una buena relación matrimonial. Pero lamentablemente esos tres conceptos no son muy comunes al día de hoy en los matrimonios. Por lo tanto, son necesarios que los podamos considerar. Son muy carentes en la vida práctica de los matrimonios de hoy. Amor, respeto y confianza. Y esta triada, por así decirlo, iba a mirar atrás en la pantalla, pero no está, es que tengo un... esta triada, si no está presente, hermanos, en nuestros matrimonios, amor, confianza y respeto, si no está presente en nuestros matrimonios en algún momento de la vida, a nosotros como a los matrimonios al día de hoy, a aquellos que también no los consideran hacia adelante, en algún momento estas tres cosas, si no están presentes en el matrimonio, van a crear algún tipo de problema o algún tipo de conflicto. Entonces, a modo de introducción, me gustaría definir esta gran triada de amor, respeto y confianza. Y en primer lugar, quisiera ver acerca de que personas temerosas, no sé si eso está, ¿se puede ocupar ya o no? ¿No? Ya, ok. Personas temerosas se les dificulta confiar. Cada uno de nosotros, en cierta manera, en la vida, cuando nacemos con cierto tipo de temores. Pero los temores generalmente, hermanos, son aumentados o son disminuidos a medida que nosotros vamos creciendo y principalmente en el cultivo que nosotros le damos a esas cosas en el hogar. Y hay múltiples maneras en que los temores que nosotros con los que podemos nacer son cultivados. Por ejemplo, si usted tiene en su casa a un padre que es abusivo, a un padre que es, como se dice por ahí, bocón, lo más probable es que sus hijos salgan de la misma manera, ¿cierto? Como se dice y el refrán de tal palo, tal astilla, ¿cierto? Entonces va a generar eso. Un padre que es verbalmente abusivo generalmente va a inducir o a fomentar el temor en los hijos. Por otro lado, cuando un padre es respetuoso, cuando un padre es amoroso, cuando un padre es tierno, que aunque le dice a sus hijos la verdad, aunque la verdad duela, esos padres tienden a afirmar a los hijos y a debilitar el temor natural con el que los hijos nacen. ¿Por qué? Porque ellos en cierta manera lo que hacen es alcanzar una confianza. Ellos confían en estos padres amorosos, tiernos, y que son de esa característica. Entonces, cuando nosotros crecemos, nosotros nacemos con algunos temores. ¿Por qué? Porque en mi hogar me enseñaron en cierta manera a actuar o a vivir de esa forma, y eso me va a dificultar en cierta manera ¿a qué? A que yo pueda confiar en las demás personas, ya sean mis padres, hermanos y también en mi entorno que me rodea. Personas muy necesitadas o vacías emocionalmente, no importa lo que uno pueda hacer por ellas, pero generalmente estas personas que son necesitadas, muy necesitadas emocionalmente, frecuentemente sienten que no le aman. Frecuentemente sienten que no le aman. Ahora creo que está... ¿Ustedes me dicen? ¿Sí? Ya voy.
Entonces vimos en primer lugar, y ahí usted lo ve en la pantalla, personas temerosas se les dificulta confiar, y estamos en este segundo punto, personas muy necesitadas frecuentemente sienten que no le aman. No sé si usted ha escuchado, por ejemplo, cuando hay gente que dice, no, es que, y sobre todo en contexto de iglesia, muchas veces pasa de que personas dicen, no, es que a mí no me aman y por lo tanto yo a lo mejor no voy a ir más a la iglesia porque no me demuestran amor ni nada de eso. Y muchas veces la iglesia hace mucho por ellos. Yo conocía un caso en una ocasión de una persona que decía, no, es que la iglesia no me ama, es que la iglesia no me demuestra amor ni nada. Y no es en este lugar por si acaso, de la iglesia donde venía antes, pero esa iglesia, yo podía dar fe de que la iglesia había dado mucho por él, por ella, perdón, era una madre, y la iglesia había hecho mucho por ella. Se preocupaba de sus hijos, la iglesia en cierta manera le ayudaba con recursos económicos y un par de cosas más. Entonces, la iglesia le mostró cariño, pero muchas veces, como dice allí, personas muy necesitadas frecuentemente sienten que no le aman. Por otra parte, personas inseguras con frecuencia se sienten irrespetadas. Como hemos visto las semanas anteriores, hay esposas o las mujeres, en cierta manera, frecuentemente por diseño divino tienden a hablar un poco más, ¿cierto? Y a ser un poco más emocionales en sus comentarios. Y muchas veces nuestras amadas esposas, en cierto periodo del mes, tienen sus emociones, tienden, por así decirlo, a tener un vaivén en sus emociones. Esto lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Tienden a tener un cierto tipo de vaivén emocional, como que de repente andan bien y de repente no andan tan bien, como que parece que ella se estaba riendo en un momento y después, 1 o 2 minutos después, estaba... ¡oh! Y eso le ocurre a las mujeres por diseño divino. Y en esas circunstancias, cuando ocurren conflictos o algunas situaciones complejas, inmediatamente el esposo, ¿qué es lo que siente? Se siente irrespetado. Se siente irrespetado. Y puede, hermanos, puede ser que en un conflicto la forma en cómo mi cónyuge me hable no sea para nada respetuosa. Quizá subió el tono de voz, quizá pudo haber exagerado en sus expresiones no verbales. Recuerdan que las expresiones no verbales tenían más del 50% de que la otra persona cuando interpreta. Las expresiones verbales son la mayor parte de lo que comprende la otra persona. ¿Me entienden? Entonces, es una gran parte. Y eso puede ser verdad. Puede que su esposa en algún momento al esposo le diga verdad. Pero el hecho de que alguien me hable de una manera irrespetuosa, sea mi cónyuge o sea cualquier otra persona, no tiene por qué llevarme a responsabilizar al otro por yo sentirme irrespetado. ¿Por qué? ¿Porque el sentirme irrespetado es algo de la otra persona? No. Es algo mío, es un sentimiento mío, ¿cierto? Es un sentimiento mío que no depende de la otra persona, sino que depende principalmente de mí. Es como cuando alguien dice, yo me siento mal porque esta persona me miró mal. Y puede ser que a lo mejor la otra persona sí lo haya mirado mal. Pero el sentimiento ¿de quién es? Es mío. Salió de dentro de mi corazón. Y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta, sobre todo en las relaciones matrimoniales. Muchas veces mi esposa no va a querer intencionalmente herirme, pero el sentirme herido, ¿de quién viene? ¿O de dónde nace? En mi propio corazón. Entonces, ¿yo tengo que luchar con qué? ¿Con lo que me dice la otra persona? ¿O tengo que luchar con mi propio corazón, que muchas veces es egoísta, que es orgulloso y que muchas veces no nos gusta que nos digan las cosas? Entonces, hermanos, sentirme mal, ese sentimiento depende de mí y no del otro. El otro lo que hizo en cierta manera, y lo vimos la semana pasada, fue cuando usted toma un tubito de pasta de diente y la aprieta, ¿qué es lo que sale de adentro? El contenido de la pasta de diente, ¿cierto? Entonces, cuando el otro lo puede haber mirado mal o el otro puede haber dicho algo contra usted, o su esposa le dijo algo que a lo mejor en cierta medida usted se sintió irrespetado, ese sentimiento es suyo
¿Por qué? Lo que el otro hizo, lo que su esposa hizo, ¿qué fue? Fue solamente apretarlo un poquito, pero el sentimiento salió de usted. El sentimiento de irrespeto que yo tengo como esposo salió de mí. Entonces, ¿con quién tengo que trabajar yo? Con mi propio corazón, con lo que sale de adentro mío y no con lo que tenga mi esposa. Mi esposa se preocupará de ella y el Señor también se preocupará de ella. Pero yo tengo que mirar siempre hacia adentro. ¿Recuerdan el texto que vimos la semana pasada? Cuando Jesús le dice, está hablando ahí si no me recuerdo, en el Sermón del Monte, y dice que nosotros no miremos la paja que está en el ojo ajeno, sino que podamos ver la viga que está en nuestro ojo. Porque no podemos quitarle la mota en el ojo de mi esposa, yo no le puedo quitar si primero no quito lo que yo tengo en mí. Entonces es necesario poder comprender estas verdades. Esta gran triada también, esto también a modo de introductorio, esta gran triada, nosotros debemos considerar estos aspectos también. Es difícil amar sin confiar. Nosotros no podemos tener una buena relación, ni siquiera de amistad con otra persona, sin que antes nosotros tengamos se pueda generar confianza. Y lo mismo ocurre en la relación matrimonial. Nosotros no podemos amar realmente a la otra persona sin que antes nosotros lleguemos a confiar en ella. Y es por eso que es importante que marido y mujer podamos procurar cultivar una confianza mutua, porque a medida que nosotros vamos cultivando una confianza mutua con mi esposa y ella conmigo, de esa manera yo voy a poder amarla de mejor manera y amarla de la manera en que Cristo o que el Señor a través de su palabra me pide amarla. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado decir en distintos contextos, es que él o es que ella no merece mi respeto? O no, es que esta persona se tiene que ganar mi respeto. ¿Lo ha escuchado usted o no? Muchas veces ocurre eso. ¿Y esa frase es correcta? La otra persona se tiene que ganar mi respeto, sea cual sea la relación de amistad, matrimonial, con la sociedad. ¿La otra persona se tiene que ganar mi respeto? No. El respeto, hermanos, es algo que se debe. Nosotros le debemos respeto incluso a los reos, a alguien que está privado de libertad. ¿Por qué? Porque esa persona está diseñada por Dios. ¿De qué manera? Conforme a su imagen. Hay una imagen impregnada en él, aunque sea un reo, aunque haya cometido lo que haya cometido, pero los hombres fuimos formados, ¿de qué manera? A la imagen de Dios. Entonces yo tengo que respetar a la otra persona. Es un deber mío respetar al otro, independientemente de su color político, de su situación económica, de lo que sea. Yo le debo respeto al otro. El respeto es algo que se debe, no importa quién sea. ¿Por qué? Porque somos portadores, todos los hombres, de la imagen de Dios. Y por tanto, toda persona merece ser respetada. Ahora, lo que yo no le puedo dar, por ejemplo, a un reo o a cualquier otra persona, es mi confianza. Y eso, hermanos, es distinto. Yo no le puedo dar a cualquier persona automáticamente confianza. ¿Por qué? Porque la confianza, sí, se gana. ¿Y la confianza se gana de qué manera? Con un comportamiento, con una actitud, con acciones concretas, con una forma de ser. Y por otro lado, el amor es algo que se da. El amor, y eso también lo hemos escuchado muchas veces, no, es que él se tiene que ganar mi amor. ¿Lo ha escuchado, no? No, es que ella se tiene que ganar, ella tiene que hacer cosas para ganarse mi amor. ¿Será de esa manera, hermanos? Miremos a Cristo. ¿Qué pasó con él? ¿Él le demandó algo a su esposa para que él la amara? De ninguna manera. ¿Qué es lo que él hizo? Él amó a su iglesia finalmente de manera incondicional, sin poner ni una condición. Incluso nosotros teníamos todas las condiciones para que fuéramos odiados por Dios. ¿Pero qué pasó?
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y esa muerte qué expresó? Hubo una expresión muy sublime del amor que Cristo tiene con su iglesia, al punto de que Él se dio a sí mismo por su iglesia. Entonces, el amor es algo que se da, es un acto de decisión. Él decidió, y eso lo hemos visto en el Evangelio de Marcos estas últimas semanas, Él decidió amar a su esposa. Aunque su esposa no lo merecía, pero Él decidió amar a su esposa, y esa decisión lo hizo mirar al frente y lo hizo mirar a la cruz sin tener en cuenta todo el oprobio, todas las burlas, todo el escarnio que Él iba a sufrir. Entonces, ahí vemos un amor que da, un amor que no demanda nada del otro, sino que se dispone a dar y se dispone a darse a sí mismo por el otro. Seguimos con algunas cosas introductorias. Las esposas, en general, hermanos, fueron hechas, y esto lo vimos también la semana pasada, las esposas fueron hechas para amar, para desear amar y para esperar amor. Y eso veíamos la semana pasada, que era parte de su estructura fisiológica, de su estructura cerebral. Nuestras esposas y las mujeres en general son mucho más emocionales y más relacionales que los hombres. En cambio, los esposos pensamos un poco diferente a nuestras esposas. Y no es que nosotros no queramos como esposos que no queramos sentirnos amados. El tema, hermanos, es que los hombres nos sentimos amados de una manera distinta a cómo la mujer se siente amada. La mujer se siente amada con expresiones de cariño, con acciones concretas. Cuando yo, me siento con ella y le pongo toda mi atención, porque ¿qué es lo que le gusta a las mujeres? Eso lo vimos la semana pasada. Les gusta mucho hablar, les gusta mucho desahogarse. Entonces, cuando ella siente que se siente amada y respetada, cuando yo como esposo, aunque no solucione sus problemas, pero me siento con ella y la escucho. Eso es así, pero el hombre no. El hombre, en cierta manera, los esposos fueron hechos para ser respetados, desear respeto y esperar respeto. Y eso, hermanos, es lo que dice Pablo en Efesios 5:33. Si usted va allí, dice, y ahí está en la pantalla, en todo caso, cada uno de ustedes, y ahí a los esposos les dice, ame también a su mujer como a sí mismo. ¿Y por qué no le dijo lo mismo a la mujer? Porque allí el texto sigue diciendo, y que la mujer, ¿qué haga? Respete a su marido. ¿Por qué? Porque el hombre se siente amado cuando se siente que su esposa lo respeta. De esa manera el hombre se siente amado. ¿Y por qué entonces Dios llama al esposo a amar incondicionalmente a su esposa? Porque la mujer se siente amada a través del cuidado, a través de la protección, a través de la atención y de la comprensión. ¿Y por qué llama a la esposa a respetar a su marido? Por dos razones. Porque generalmente las esposas en alguna medida irrespetan a sus esposos, y esto también, para los hombres también. ¿Por qué a los hombres los llama a amar a sus esposas incondicionalmente? Porque los hombres tienden a no amar a sus esposas de una manera incondicional. Ahora, mujeres, ¿por qué son llamadas a respetar a sus maridos si tiene que ser un mandato? Porque frecuentemente las mujeres tienden a irrespetar a sus maridos. Y en segundo lugar, ¿por qué se les llama esto? Porque los maridos se sienten amados cuando sus esposas les expresan respeto. Y ahora veamos ese mismo texto, pero yo lo puse allí en una forma aplicativa, por así decirlo, en cierta manera parafraseando. Porque este texto en cierta medida nos llama a lo siguiente, lo que dice ahí en la pantalla: esposos, amen a sus esposas aun cuando ellas sean irrespetuosas. Y esposas, respeten a sus maridos, ¿cuándo? Aun cuando sus maridos no les estén amando. Y ahí, como se dice en buen chileno, se puso
cototuda la cosa. Se puso color de hormigas. ¿Por qué? Porque yo como esposo soy llamado a amar a mi esposa de manera incondicional, aun cuando ella no me respete. Y usted como esposa es llamada a respetar a su marido, aun cuando su esposo no le ame de manera incondicional. Entonces, hermanos, ahí se pone dificultosa la cosa, ahí se pone complicada. Yo soy llamado a amar a alguien, aun si mi esposa no me respeta, y por eso es que es un amor incondicional, que no pone condiciones. Y por otro lado, la esposa tiene que respetar a su esposo, aunque su esposo no la esté amando. Y hermanos, ese es el diseño que Dios estableció para el amor matrimonial. Ese es el amor. Y lo vemos reflejado en la unión de Cristo con su iglesia, ¿o no? Cristo ama a su iglesia a pesar de los actos, a pesar del comportamiento, a pesar de todo lo que hagamos nosotros, pero Él decidió amarnos, aún cuando nosotros no le amamos de la misma manera. Entonces, eso, hermanos, debemos entenderlo. Lo que Dios está diciendo en estas palabras, en cierta manera, es bueno. Porque para cualquiera puede decir, pero ¿cómo voy a amar a mi esposa de esta manera cuando mi esposa me irrespeta? ¿O cómo voy a amar yo a mi esposo? ¿O cómo voy a respetar a mi esposo si ella no me está amando incondicionalmente? Eso parece imposible, pero ¿qué es lo que está diciendo Dios con esto? Confía en mi diseño. Confía en mi diseño. ¿Por qué? Porque Él fue el creador de esto. ¿Quién creó el matrimonio? Dios. Él fue el diseñador del matrimonio y por lo tanto es lo que Él dice allí, sométete a cumplir esto, porque cuando tú cumplas esto, entonces los resultados déjamelo a mí. Eso es lo que Dios está diciendo. Pero lo que pasa, hermanos, muchas veces es que nosotros queremos que los resultados sean inmediatos. Yo quiero que mi esposa cambie, pero ayer. Y la esposa también quiere que su esposa no cambie ni siquiera hoy, que ya haya cambiado, que hoy día yo amanezca y que mi esposa sea... ¿Y eso va a ocurrir de esa manera? ¿No? No ocurre de esa manera, que mi esposa, muchas veces pretendo que mi esposa cambie en el menor tiempo posible, que el esposo cambie no mañana sino ayer, y como no vemos resultados inmediatos, muchas veces, hermanos, nosotros nos frustramos, no le creemos al diseño de Dios, no confiamos en su diseño y por eso no somos constantes ni tampoco somos fieles en cumplir con el mandato del Señor. ¿Y qué es lo que genera eso? Cuando no nos apegamos a los mandatos escriturales, cuando no seguimos la palabra del Señor. Eso va a crear un problema, va a crear un conflicto, y un conflicto en cierta manera mayor que se puede perpetuar en el tiempo, producto de ¿qué cosa? Producto de mi egocentrismo, producto de mi arrogancia, producto de mi autoengaño. ¿Por qué? Porque cuando no me apego a los diseños divinos, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo, no es que yo no confío en la palabra de Dios. Yo no confío en lo que Él está diciendo ahí en Efesios 5:33. ¿Y eso qué pasa con eso? Me engaño a mí mismo. ¿Por qué? Porque hay otro diseño más. ¿Hay alguna otra alternativa para el matrimonio? Ninguna. No hay otra alternativa. Usted, como esposo, está llamado a amar a su esposa de manera incondicional. ¿Y sabe lo más interesante de esto? Es que Dios, o mejor dicho, Cristo, modeló esto para los varones. Cristo nos dio el ejemplo perfecto de cómo amar a nuestra esposa. Entonces, debemos siempre, hermanos, apegarnos a los diseños divinos y recordar estas cosas. Proverbios 16:7 dice, y esto es bueno recordarlo, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con Él. Y ese texto, hermanos, es muy importante recordarlo, sobre todo cuando nosotros enfrentamos ciertos conflictos, ya sea de tipo matrimonial o de cualquier otro tipo. ¿Por qué? Porque ese versículo a mí me ayuda a recordar cuál es mi problema.
Y mi problema, hermanos, no es la segunda parte que aparece ahí. La segunda parte dice, aún a sus enemigos hace que estén en paz con él. ¿Quién hace eso? Dios hace eso. Mi problema es la primera parte. Mi problema es que mis caminos deben ser ¿de qué manera? Y cuando mis caminos son agradables a Dios, es cuando Él va a hacer, y con esto no quiero decir que mi esposa sea mi enemigo, para nada. Pero esto lo podemos aplicar en cualquier relación de cualquier tipo, en la iglesia, no sé, en cualquier lugar, incluso con mi esposa. Cuando mis caminos son agradables a Dios, es allí cuando el Señor se va a ocupar ¿de qué? De que yo pueda tener una buena relación, de que pueda estar en paz con todos. Entonces recuerde, por favor, ese texto en cualquier situación conflictiva que usted tenga, no solamente con su esposa o esposo, sino que también en cualquier tipo de situación. Mi problema es que yo debo agradar al Señor, aún cuando el comportamiento del otro no agrada al Señor. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo que decíamos anteriormente y hemos dicho durante estas semanas, porque yo debo mirar principalmente hacia afuera. ¿Debo mirar a los defectos de mi esposa? No. Yo soy llamado a mirar mi corazón y a pretender cambiar o que el Señor cambie mi corazón y no el de mi esposa. Porque cuando yo me comprometo a cambiar en mis actitudes, en mi comportamiento, en las acciones que yo pueda hacer con mi esposa, es ahí cuando el Señor se va a ocupar también de mi esposa. Pero yo debo ocuparme de lo mío primero. Puede que el hecho de que las personas puedan estar en paz con usted tome tiempo, y eso va a tomar tiempo, puede tomar días, puede tomar años, meses o años. La primera parte sí es algo que me compete a mí, y es donde yo debo concentrar mis esfuerzos, que mis caminos puedan ser agradables al Señor. Y lleve eso al área matrimonial. Cuando tus caminos como esposa agradan a Dios, Dios es el que se va a encargar de su esposo. Cuando usted como esposo, sus caminos agradan a Dios, Dios es el que se va a encargar de su esposa. Y literalmente, volvemos a lo que decíamos en la lámina anterior, lo que Dios está diciendo con esto es: créeme, cree en mi diseño divino, en mi diseño. Cree en lo que yo estoy diciendo en mi palabra. Yo diseñé esto y yo sé como diseñador de esto que esto sí funciona. Yo sé que esto va a funcionar, va a llevarte, como dije, días, años o meses, pero sí va a funcionar. ¿Por qué? ¿Usted cree que el Señor va a querer dejar tirado o que se menosprecie el diseño que Él creó? No, Él va a dar gracia, hermano. Él va a dar gracia para tu vida, para que tú enfrentes las diversas situaciones que se dan en el matrimonio. ¿Por qué? Porque Él quiere que sus hijos puedan andar en sus caminos y que su diseño pueda ser honrado en un resultado final. Aunque ahora no lo veamos, pero sí en el resultado final, Él va a querer que el matrimonio que Él diseñó sea honrado. Y lo que yo debo tener en cuenta, hermanos, es que el concepto de amor y respeto, de amor, respeto y confianza, pueden verse afectados por diversos factores. Y uno de ellos, veíamos que era la comunicación la semana pasada, el lenguaje. Cómo yo comunico las cosas a mi cónyuge. Y es importante, hermanos, recordar que usted en muchas ocasiones puede que usted esté diciendo lo correcto a su esposa, pero muchas veces tendemos a estar incorrectos en la forma en cómo nosotros comunicamos a nuestro cónyuge. Entonces, en un conflicto, y esto es importante recordar, hermanos, en un conflicto usted puede que tenga toda la razón del mundo, toda la razón, pero si usted, hermano, como esposo, le alzó la voz a su esposa, dijo las cosas en un tono inadecuado, no habló con respeto, o habló con palabras que no debía, entre otras cosas,
eso no hace su opinión incorrecta, pero sí hace su opinión inefectiva. Hace su opinión inefectiva y por lo tanto, ¿qué ocurre con la otra persona? La otra persona no lo escucha. Y eso pasa muchas veces. ¿Por qué? Porque no basta, hermanos, con que yo esté en lo correcto. Más bien, lo que yo necesito, y lo veíamos la semana pasada, es comunicar las cosas de la manera correcta. ¿Recuerdan que vimos el texto de Efesios 4:15? Debemos hablar la verdad. Yo necesito hablar la verdad. Para tener un buen matrimonio, yo necesito hablar la verdad, porque es un mandato divino, pero también yo necesito hablar la verdad, pero de una manera específica. Y Efesios 4:15 nos dice que debemos hablar la verdad en amor. De manera que si yo no hablo la verdad en amor a mi esposa, ¿qué es lo que va a pasar? No estoy cumpliendo con el mandato divino y por lo tanto lo que yo comunique no va a ser de una manera efectiva. Entonces eso debemos también considerarlo. Ahora, hermanos, ¿por qué respetar incondicionalmente? ¿Por qué hombres y mujeres? Porque no es que solamente se les pida a las esposas a respetar a sus esposos, sino que también los esposos respeten a sus esposas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué respetamos de manera incondicional? Y en primer lugar, porque, y esto lo había dicho ya anteriormente, el otro, cualquier persona es portador de la imagen de Dios y, como decíamos, incluso un reo. Santiago 3, del 8 al 10 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Y miren lo que termina diciendo Santiago. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y lo que este pasaje, hermano, nos está en cierta medida ayudando a ver es que el problema de yo maldecir a otra persona o hablar mal de otra persona, ¿qué pasa con eso? Es que yo estoy hablando mal en contra de alguien que es portador de la imagen de Dios. Y cuando tú hablas mal de alguien que es portador de la imagen de Dios, eso, Santiago está diciendo que no es poca cosa. Eso no es poca cosa. De modo que cuando yo entiendo que hay una imagen de Dios detrás de la otra persona, para mí se hace un deber, y por eso es que el respeto se hace un deber respetar a dicha persona. ¿Por qué? Porque entiendo que hay una imagen de Dios detrás de él. La confianza se gana, y eso lo vimos también, pero el respeto se debe. Primera de Pedro 3, los primeros 2 versículos dicen, asimismo ustedes mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos, ¿qué cosa? Su conducta casta y respetuosa. Y lo que Pedro enseña en este pasaje, hermanos, es que la principal influencia de las esposas sobre sus maridos no va a ser el discurso que la esposa le pueda dar a su marido. No va a ser toda la infinidad de palabras que la esposa pueda entregarle a su marido. ¿Qué es lo que va a ser lo que va a influir realmente en el marido y sobre todo en el marido inconverso? Lea la última frase. Su conducta casta y respetuosa. Pedro aquí está exhortando a las esposas a que puedan ganarse a sus maridos, no hablando del Evangelio, sino viviendo el Evangelio. Viviéndolo. Y eso mismo, hermanos, nosotros lo podemos aplicar también para la confianza. ¿Quiere usted como esposa que su marido confíe plenamente en usted? ¿Quiere eso, no? ¿Las esposas? ¿Sí? ¿Queremos que nuestros esposos nos respeten, que nuestros esposos nos confíen en nosotros? Sí. ¿Qué es lo que debo hacer? Tener una conducta casta ahí. Esa es la clave. Esa es la clave. Si usted quiere que su esposo confíe en usted, entonces compórtese de la manera en que el Señor lo pide en su palabra. Los esposos ahora no se me van a arrancar.
Dios me está diciendo que yo debo también respetar a mi esposa. ¿De qué manera? Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Y aquí lo mismo. ¿Qué le está diciendo a los esposos? Que yo debo, y es un deber, respetar a mi esposa y honrarla. Y cuando hago eso, hermanos, ¿saben lo que va a ocurrir? Eventualmente va a generar una confianza con ella. ¿Por qué? Porque ella no va a estar pensando en que si mi marido me va a herir. Porque ella no va a estar pensando en si mi marido me va a ofender, o si mi marido me va a aplastar, o si mi marido me va a minimizar o me va a avergonzar ante el público. No. ¿Por qué? Porque usted la va a tratar ¿de qué manera? De manera comprensiva y como ¿qué cosa? Como con un vaso frágil. Y cuando yo hago eso, hermano, ¿qué es lo que hago con mi esposa? Le estoy brindando confianza a mi esposa. Entonces, pregunta para los esposos: ¿quiere usted, esposo, ganarse la confianza de su esposa? ¿Sí? ¿Quiere que su esposa confíe plenamente en usted? Bueno, entonces como esposo usted haga lo suyo. Conviva comprensivamente con ella y trátela como un vaso frágil. Ya para ir avanzando, hermanos, un poco, me gustaría continuar y dejé a propósito el último punto, que es con respecto al amor. Hemos hablado harto de la confianza, hemos hablado harto del amor, del respeto, pero ahora vamos a hablar de algo que es fundamental, que es el amor y cómo podemos entender el amor. Y yo quisiera hacerlo considerando una de las descripciones más desarrolladas que encontramos nosotros en la Biblia, a través de las palabras del apóstol Pablo a los hermanos en Corinto. Y eso en cierta manera nos va a ayudar a entender de qué manera es el amor. Vaya a 1 Corintios, bueno, está ahí en la pantalla. 1 Corintios 13, del 4 al 7 dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y termina diciendo el 8, el amor nunca deja de ser. Y vamos a ver punto por punto ese versículo, palabra por palabra, de una manera un poco más detallada. Pero antes de eso, veamos en primer lugar a qué se refiere Pablo cuando él está hablando acerca del amor en ese texto. Y Pablo, cuando está hablando del amor, no está hablando de cualquier tipo de amor. Y eso, el amor de Dios es uno solo. El amor que nosotros como hombres tenemos, hay distintos tipos de amor. Pero el amor de Dios es un amor que es de carácter ágape, es un amor incondicional. Y cuando nosotros decimos que es de manera incondicional, el amor incondicional no es algo que yo pueda dar de mi propia naturaleza. ¿Produzco yo amor? ¿Produce usted naturalmente amor? No. Y menos producimos amor incondicional. Entonces, para yo amar y amar incondicionalmente a mi esposa, yo necesito a aquel que por definición es el amor mismo. ¿Y quién es amor? Dios. Él es amor y también es la fuente de amor. Entonces yo necesito saber que no puedo producir amor incondicional si yo estoy separado de Dios, si yo no ando en sus caminos. Y eso es fundamental. Primera de Juan 4, 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios
y conoce a Dios. El que no ama, ¿qué pasa con él? No conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, si quisiéramos, hermanos, nosotros, yo sé que muchas veces cuando hablamos del amor, muchas veces tenemos distintas influencias, ya sea del mundo o de cualquier otra parte, y muchas veces se define el amor como algo místico, como algo de distintas formas, pero también en la cultura cristiana nos vamos como mucho a la parte teológica. Y somos ahí bien teólogos y saben, no, el amor es sufrido, es benigno, es paciente, ¿cierto? Y decimos muy claramente ese texto, y muy bien, y lo tenemos en la memoria. Pero para sacarlo de esos conceptos místicos, incluso teológicos, por otro lado, vamos en cierta manera a aterrizarlo. El amor ágape, del cual Pablo está hablando en Primera de Corintios, el amor ágape lo que hace es buscar el bien propio, ¿no? Busca siempre el bien del otro, nunca busca el bien propio. ¿Por qué? Porque el amor incondicional, y eso lo vimos creo que en la primera sesión de matrimonio, es un amor que da. El amor incondicional es un amor que da y que nunca demanda del otro. El amor ágape sirve con humildad, busca servir, y eso lo hemos visto en el Evangelio de Marcos, busca servir antes de ser servido, ¿cierto? No está motivado por la atracción externa. O sea, y aquí varones, porque muchas veces pasa que cuando mi esposa se arregla, ¿cierto? Cuando mi esposa va a la peluquería, yo ese día, wow, amor, te amo, y expresamos muchas cosas, somos amorosos, somos más tiernos, somos cariñosos. Pero, y el día en que su esposa amanece un poco, por así decirlo, desaliñada, con el moño para cualquier lado, un poco medio desarmada, ese día, ¿de qué manera soy esposo? ¿Sigo siendo amoroso con ella? ¿Sigo siendo cariñoso con ella? ¿Sigo mostrándole mi amor a ella? ¿Será eso un amor ágape? Si yo digo, el día que si ella está muy arreglada, yo digo, y le expreso todo mi amor, pero cuando no le digo nada, ¿será eso amor ágape? No. Es más bien un amor en cierta manera superficial, pero nunca es un amor ágape. El amor incondicional, dice allí, mueve a la acción, te mueve a hacer cosas por la otra persona sin esperar nada a cambio. Está determinado por el carácter de la persona que ama y no por el carácter del otro. Y eso es lo que sucede con el amor de Dios. El amor de Dios está determinado por lo que Él es y no por lo que nosotros somos. Su propio carácter es el generador de su amor para con los suyos. No es que Él vio algo en mi carácter para que me amara, o Él vio algo en usted para que lo amara, o en mí. Dijo, no, es que los hermanos de IBN son bien encachados, entonces yo los voy a amar. ¿Dijo eso el Señor? No. Él nos amó a pesar de nosotros. Él nos amó a pesar de nosotros. Si fuera por mí, si fuera por mi carácter, entonces Él me odiaría eternamente. Y es por eso que es un amor incondicional. Y ese amor incondicional es algo que yo debo cultivar también en mi matrimonio. Un amor que no depende del comportamiento de mi esposa, sino que depende del carácter que está siendo moldeado por Dios en mi vida y que me motiva a amar de esa manera. Ese amor incondicional, dice allí, no es una emoción, sino que es una disposición del corazón. Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios como un acto decisivo. No porque Él vio algo en el otro, sino que Él decidió, a pesar del otro, amarnos. Imagínense que yo le esté hablando mal a mi esposa, que yo no la esté tratando como vaso frágil, que yo no esté actuando o viviendo de manera comprensiva con ella.
¿Qué hace Dios con el amor que Él me tiene a mí como esposo? ¿Qué hace Dios con su amor en ese tiempo en el que yo me estoy comportando mal? ¿Será que Dios dice, bueno, Emmanuel, ahora como tu comportamiento ha cambiado con tu esposa, como tú has pecado, como tú has hecho esto, entonces yo no te voy a amar más? ¿Es así el amor de Dios? No. ¿Pero qué es lo que hace en esos casos? ¿Qué es lo que hace Dios cuando yo fallo a su palabra y le fallo finalmente a Él? Él me sigue expresando amor, pero me expresa su amor de una manera diferente. ¿Y de qué manera cree usted? Disciplinándome. Él sigue amándome incondicionalmente, pero ahora como Emmanuel se está portando mal y yo lo amo y yo quiero el bien de él, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a expresarle mi amor, pero se la voy a expresar de otra manera y se lo voy a expresar disciplinándole. ¿Por qué? Porque Dios al hijo que ama, ¿qué hace con él? Lo disciplina. Lo disciplina. Al hijo que ama. Entonces Él expresa su amor, pero lo expresa de otra manera. ¿Por qué? Porque Él quiere que yo tenga una imagen de Él, una mejor imagen de Él. ¿Por qué? Porque Él me ama y Él quiere el bien para mí. El pecado y el amor ágape son dos palabras totalmente opuestas. O sea que si yo amo a mi esposa incondicionalmente, entonces yo no voy a querer pecar contra la otra persona en ninguna manera. Me quedan 10 minutos. El amor, y aquí comenzamos a detallar, o Pablo detalla el amor. El amor es paciente, y en el original, el paciencia significa, o tiene su raíz griega, que se expresa como macrotumeo. Macros significa largo o distante, y eso quiere decir que el amor es así como cuando usted estira un elástico, es paciente. Así es el amor paciente de Dios. Es largo, es distante. Tumos es una emoción o pasión y tumomai es quemarse con intensa ira. ¿Y qué es lo que señala el amor paciente? Que el amor paciente es lento para la ira y para castigar. La persona que expresa paciencia lo que hace es que tiene un largo tiempo y puede estirarlo usted mucho, mucho y no se va a irar. Dominio propio ante circunstancias irritantes. Y mientras leía eso, yo recordaba cómo es Dios. Dios mismo dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Es lento para la ira y para castigar. Puede pasar un largo tiempo sin airarse. Tiene un buen grado de dominio propio antes de airarse. Y así es el amor de Dios para con nosotros, ¿o no? El Señor tiene mucha paciencia con nosotros. Él es lento para la ira y rico en misericordia. Y pregunta, esposos, ¿soy paciente con mi esposa? ¿O me enojo muy rápido? En esos momentos en los que ella, como decía anteriormente, está en esos vaivenes emocionales y como que un ratito está bien y parece que después hay que ir pisando huevos, como se dice, con las puntitas. ¿O soy paciente con ella? A pesar de esos vaivenes emocionales. ¿O la esposa? Y nuestras esposas nos han tenido mucha paciencia. Esposas, ¿es paciente con su esposo? ¿O rápidamente usted se aira? ¿O rápidamente usted se enoja? ¿Estoy esforzándome por ser paciente? El Señor nos ayude. El amor es bondadoso. En el original, chrestonomai,
Y el amor bondadoso lo que implica es estar dispuesto a asistir al otro con una buena actitud. ¿A cuántos de los esposos o esposas le ha pasado que su cónyuge, por ejemplo, le pide un vaso de agua o cualquier otra cosa cuando usted ya se había acostado y ya se había acomodado en su cama? A varios parece. Y la pregunta es, ¿cómo usted actúa en ese momento? ¿Cómo usted reacciona? ¿Va usted con una buena actitud o a veces como que no quisiera ir y a regañadientes? ¿Voy a eso? Y lo curioso de eso, hermanos, es que cuando usted pasa la etapa de noviazgo, ¿la recuerda usted o no? ¿Recuerda su noviazgo? Cuando su esposa, en ese tiempo su novia, le decía, y usted estaba en su casa y ella en la de ella, y ella le decía, no, es que tengo ganas de un helado, y usted, aunque estuviera en pijama, se cambia ropa, va en bicicleta o en el auto o lo que sea, caminando, corriendo, le va a buscar su helado, se lo lleva, y finalmente le termina diciendo, ¿y quieres algo más? Pide por esa boca, yo te doy, yo voy, si tengo que recorrer 10 kilómetros, yo voy. Y eso pasa. ¿Y por qué no puede ocurrir eso en el matrimonio también? ¿Y por qué no ocurre muchas veces en el matrimonio? ¿Sabe por qué? Porque en el noviazgo muchas veces el amor no es el amor ágape que habla la Biblia. No es un amor ágape, es otro tipo de amor. ¿Por qué? Porque en ese tiempo lo que yo quiero es, por así decirlo, tengo a la presa ahí y yo quiero a la presa para mí. Y cuando yo ya tengo la presa, ya ella estoy al otro lado. Entonces no hago más por ella. ¿Será ese el amor incondicional? De ninguna manera. El amor ágape quiere dar sin conseguir nada a cambio. Entonces la bondad está dispuesto a asistir al otro con una buena actitud. La bondad no es pasiva, es activa y debe ser un estilo de vida del creyente. El amor no tiene envidia. Y la envidia para William Barclay, que es un académico del Nuevo Testamento, él dice que la envidia tiene dos significados: desear lo que el otro tiene, pero también desear que el otro no tenga lo que tiene. Desear lo que el otro tiene: yo quiero el auto de esa persona, yo quiero la casa de esa persona, yo quiero la familia que tiene esa persona o el carácter familiar de aquella persona. Y por otro lado, como decía, desear que el otro no tenga lo que tiene. Y eso también es envidia. Pero el antídoto para la envidia es la gratitud. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene gratitud con lo que Dios le ha le proveyó, entonces no va a envidiar lo que el otro tiene. ¿Por qué? Porque usted va a estar contento con lo que Dios le ha provisto. En vez de envidia, el amor ágape se regocija con lo que el otro tiene. Yo me regocijo con los dones, con los talentos, con las habilidades que tiene mi esposa, con la inteligencia que ella pueda tener. Y no envidio eso. También el amor no es jactancioso, no es arrogante. El amor ágape no es orgulloso, no trata de probarse a sí mismo, no publica sus logros, no se exhibe a sí mismo. No hace alarde de sus propias habilidades, conocimientos o dones en desmedro del otro. No dice, por ejemplo, mira, es que yo soy mejor que tú. No, yo soy más hábil que tú. No. Está más consciente de los dones y talentos del otro que en los suyos propios. Y pasa, hermanos, muchas veces que en nuestro egocentrismo tendemos mayormente a hacer alarde de nuestros actos más que de los actos de mi esposa. Y eso es algo que nosotros debemos cambiar, mejorar y cultivar. Porque muchas veces los esposos no somos atentos en este punto. Muchas veces los esposos pasamos por alto las cosas que hace
mi esposa, no vemos ni apreciamos los dones y talentos que tiene mi esposo. Y eso es algo que debemos mejorar. El jactancioso no escucha al otro porque siempre está hablando de sí mismo. El amor no se porta indecorosamente. El amor no pronuncia palabras hirientes hacia el otro, no es cruel, no es grosero, no es áspero. Es un amor manso. Tiene muy en cuenta lo que va a decir, dónde lo va a decir, cómo lo va a decir, y se preocupa incluso de si el otro interpretó el mensaje que él quiso transmitir de una manera correcta. El amor no busca lo suyo, no es egoísta, no busca lo que es conveniente. El amor que no busca lo suyo vive centrado en el otro. ¿Por qué? Porque el amor incondicional lo que quiere es dar y no demandar. Y como vive pensando en el otro, entonces conoce también las necesidades del otro. Entonces, si yo vivo pensando en mi esposa, yo conozco las necesidades de ella. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Atender a aquellas necesidades. No procura que el otro llene su tanque, y eso lo vimos hace unas semanas, sino llenar al otro. No se preocupa de llenarse a sí mismo y que el otro lo llene, sino que él se preocupa de él llenar a su esposa y ella a su esposo. El amor no se irrita. La ira e irritación no es un problema simplemente temperamental. La ira es una falta de amor. Y es una falta de amor, ¿por qué? Porque muchas veces eso trastoca nuestro egoísmo. Nos irritamos cuando alguien interfiere con algo nuestro. ¿Estamos llamados a irritarnos? O más bien, cambio la pregunta, ¿podemos irritarnos en algún momento? ¿Podemos enojarnos? Sí. ¿Qué es lo que dice Pablo en Efesios 4:26? Airaos, pero no pequéis. ¿Y qué dice? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, ¿qué es lo que pasa en la relación matrimonial? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Si yo tengo un conflicto, si yo estoy en algún problema relacional con mi esposa, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Esperar que el sol se ponga y dejar pasar los días y yo no resuelvo mi problema? No. El amor sacrificial, el amor ágape, lo que hace es solucionar. Y cuando soluciona, y eso lo vimos hace un par de semanas, lo que hace muchas veces es, aunque él tenga la razón, pero lo que hace es agachar el moño. Y eso muchas veces nos cuesta. El amor no toma en cuenta el mal recibido, no lleva la cuenta de los hechos. Imagínense que el Señor, cada vez que pecamos, Él diga ya, Emanuel Leiva, y tenga el listado, y todas las veces. Y cuando nosotros vamos y le pedimos perdón al Señor, y le decimos, y Él dice, oye, pero Emanuel Leiva, ¿has venido todas estas veces ya? ¿Él hace eso con nosotros? En ninguna manera. En ninguna manera. No lleva la cuenta de los hechos. Y muchas veces nos pasa, hermanos, y me voy a tomar unos minutos, y perdón por ello, pero muchas veces pasa, y eso lo dije la semana pasada creo, que nuestras esposas muchas veces se vuelven no histéricas, sino históricas. No sé si le ha pasado que muchas veces como que ella recuerda problemas que pasaron hace 5, 7, 10 años atrás y los trae a colación en un problema nuevo. Y pasa. Ellas recuerdan con lujo de detalle muchas veces eso. Pero el amor verdadero no toma en cuenta el mal recibido. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. El Señor no viene aquí y no viene, no, mira, es que Emanuel Leiva, tú ya has venido todas estas veces y te estrujo tu pecado en la cara. No. Él lo que perdonó, lo perdonó. Y Él, aunque Él es Dios y no se olvida de las acciones nuestras, pero Él dice que Él olvida nuestros pecados. Que Él no toma en cuenta nuestros pecados. Él lo que hace es ahora con el pecado actual del día de hoy, bueno, trabajemos en esto, te perdono, trabajemos en esto a través de la disciplina, pero después Él olvida aquello y no nos enrostra el pecado. No se regocija de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Es un amor justo, un amor veraz,
un amor no interesado en engañar, sino en conocer la verdad. Y con esto, hermanos, sí termino. Y es con respecto a la realidad del amor. ¿Por qué? Porque el amar, hermanos, no es tan simple como parece. No solamente es difícil porque nosotros somos egocéntricos y nos amamos muchas veces a nosotros mismos, sino que el amor es difícil por otras cosas más. Y es esto, que el amor es ineficiente porque valora más a las personas que a las tareas. Y voy a explicar esto. Por ejemplo, con mi esposa nos pasa muchas veces que determinamos hacer cierto tipo de tareas en el hogar. Y pasa que el Señor en su gracia nos permite tener mucha gente que va a la casa. Entonces, y nosotros en el amor que queremos expresar a las otras personas, lo que hacemos muchas veces es dejar nuestras tareas de lado y atender a las personas. Y por eso es que el amor muchas veces es ineficiente. ¿Por qué? Porque valora más las personas, valora más la comunión que las tareas mismas. El amor también complica la vida. Así que si usted quiere llevar una vida light, sin problemas, entonces no se case. ¿Por qué? Porque el amor interrumpe tu agenda. Y no estoy avalando que no se casen por si acaso, o sea, no me malentienda. Pero el amor complica la vida, el amor interrumpe tu agenda, tu tiempo, tus propósitos, tus metas, y por tanto tú tienes que esforzarte para poder amar y amar de la manera en que Dios te pide que ames. Y por último, el amor complica la vida del que ama, pero descomplica la vida del amado. Y eso nosotros lo vemos en Dios. Eso nosotros lo vemos en Dios, en Cristo. El amor de Cristo le complicó la vida a Él. El Dios eterno, infinito, el Dios que no puede ser contenido en nada en el universo, por amor, Él tuvo que adquirir una naturaleza humana. Él tuvo que estar 9 meses en el vientre de una madre en plena oscuridad. Él, por amor, tuvo que sufrir tentaciones como hombre, sufrir el menosprecio, ser negado por sus discípulos, ser odiado por los líderes religiosos, ser escupido, ser calumniado, ser tratado injustamente. ¿Pero por qué? Porque Él amó. Entonces Jesús se complicó la vida por amar, pero lo que hizo con eso fue descomplicar nuestras vidas. Descomplicar la vida de las personas que Él amó. Descomplicó la vida de todos nosotros a través de su amor incondicional expresado en la cruz. Y hermanos, ese amor ágape, incondicional, sacrificial y servicial, es el que como creyentes nosotros somos llamados a replicar, sobre todo en nuestras relaciones matrimoniales. Así que el Señor nos bendiga. Perdón por los minutos que me pasé, pero ahora ya podemos pasar al anexo.